Vamos a entrar en un nuevo capítulo. Estamos predicando el Evangelio de Juan de una forma expositiva, versículo por versículo. Así que vamos a iniciar esta nueva etapa y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor en una forma expositiva. Vamos a comenzar una nueva historia, ¿verdad? Acabamos de concluir con la historia hermosa de un Cristo evangelizando a un fariseo, a un maestro de la ley, a un hombre religioso muy dotado, muy instruido en la ley, un hombre que tenía demasiado conocimiento de la ley. Eso es lo que estuvimos viendo en el capítulo pasado, ¿verdad? Cómo Cristo evangeliza y cómo se salva a un hombre con mucho conocimiento de Dios, muy instruido en la ley, un doctor en la ley, un doctor en teología, pero un hombre que no había nacido de nuevo, ¿verdad? Ahora vamos a ver algo diferente. Ahora vamos a ver cómo se salva una mujer con una muy mala reputación, una mujer pecadora, una mujer ignorante de la ley, una mujer llena de culpa y de pecados. Y vamos a ver que nuestro bendito Señor Jesucristo cambia de métodos y de forma y cómo presenta el Evangelio, pero al final es el mismo. Una muy buena noticia el Evangelio. Así como se lo hizo saber a este Nicodemo, así se lo va a hacer ver a esta mujer. Una buena noticia de salvación el Evangelio. Y una mala noticia, ¿por qué? Porque hay que arrepentirse y somos pecadores. No porque sea mala en sí, sino porque un creyente que realmente nace de nuevo es una persona que nace en fe en Jesucristo y en arrepentimiento. Y si no, el arrepentimiento prueba que la fe es genuina y que de verdad se creyó en Dios. Vamos a comenzar. Esto es una introducción. El título que he dado para este sermón se llama La buena y la mala noticia del Evangelio. La buena y la mala noticia del Evangelio. Y yo siempre traigo un texto de apoyo que le llamo yo. Es un texto clave porque tiene que quedar en nuestras mentes claro esta verdad para que se crean otras verdades, ¿verdad? Este texto está en Juan 3:3, ya lo vimos en el capítulo anterior. Venía Nicodemo con una pregunta en su corazón implícita, ¿verdad? Quiero saber cómo ser salvo. Realmente con toda mi teología y mi conocimiento todavía no sé cómo ser salvo. Esa pregunta se la contesta Cristo a un teólogo, a un hombre que tenía conocimiento. Y aquí esta respuesta es para una persona que conocía de la ley. Una persona que tenía un conocimiento teológico y le contesta de esta manera tan clara y tan linda. Que esta es la misma forma en que Cristo va a presentar el Evangelio, pero de diferentes formas presenta esta misma verdad. Por eso este texto es clave. Dice así, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a la pregunta secreta de Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esta verdad no la cambies por nada. No se puede ir al cielo si no se nace de nuevo. Y vimos qué es nacer de nuevo, ya lo sabemos, ¿verdad? Es nacer en el Espíritu. Es hasta que Dios no deposite su Espíritu dentro de ti para que tú te puedas arrepentir y creer verdaderamente. Ok, con esto en clave vamos a iniciar. Voy a dividir este estudio y voy a predicar expositivamente de Juan 4, versículo 3 hasta el 19. Lo voy a dividir en esto. Lo primero que vamos a ver es del versículo 3 al 6, lugar para la predicación del Evangelio. ¿Qué lugar sería el adecuado para predicar el Evangelio? Lo segundo que vamos a ver del versículo 7 al 9, tiempo o circunstancia para la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el tiempo adecuado? ¿Cuál es la circunstancia? ¿En qué momento yo debo de presentarle el Evangelio a una persona? ¿Verdad? Y luego el tercer punto de nuestro bosquejo sería la buena noticia del Evangelio y el cuarto, la mala noticia del Evangelio. Y con esto concluiré, si Dios lo permite. Comenzaremos. Lugar para la predicación del Evangelio. Y comienzo con Juan 4:3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí hay cambio de escenario, ¿verdad? Sale de Judea y se va hacia Galilea. Judea estaba
al sur de Samaria y Galilea más al norte de Samaria, ¿verdad? Así que en medio quedaba Samaria, Galilea más al norte y Judea hacia el sur. Y le era necesario pasar por Samaria. Esto es interesante. Jesucristo, Dios encarnado, tiene una meta. Va de Judea hacia Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Tenía que ser así. Jesucristo dice, yo no hago nada por mi cuenta, sino todo lo que mi Padre me dice, eso es lo que yo hago. Jesucristo no viene a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí una mujer que tiene que ir al cielo. Por eso es necesario, tienes que pasar por ahí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Sin entrar en muchos detalles, era mediodía, ¿verdad? No voy a decirles por qué estoy seguro de eso, pero era mediodía. El punto aquí es que cuando una persona va a ir al cielo y una persona va a ser salva, toda la Trinidad completa hace su movimiento. Dios es tan grande que esta mujer le interesaba tanto a Dios que Dios iba a hacer lo que fuera por salvarla. Ya Cristo le había puesto en la mente que era necesario pasar por ahí. Cristo, lleno de debilidad como todos nosotros, llega cansado, con sed, a sentarse al pozo a pedirle agua a esta mujer. Pero aquí vamos a ver una historia, porque de dónde yo saco que la Trinidad entera se mueve para esto. Vamos a ilustrar esta verdad de que Dios está dirigiendo a los hombres hacia dónde van a predicar, como lo presenta el libro de Hechos en su capítulo 16. Voy a ver versículos del 6 al 12, pero para contextualizar Pablo y Silas vienen de Jerusalén y se dirigen hacia Asia Menor para darles instrucciones a las iglesias acerca de ciertas discusiones teológicas que tenían, como si debemos de comer animales como el puerco, como si debemos de comer sangre o esto, lo otro. Esos eran los acuerdos a los que llegó la iglesia en Jerusalén, y Pablo y Silas los traían y venían a presentarlos. Entonces ellos llegan ahí, salen de Judea, suben hacia arriba, y entonces cuando ellos llegan a cierto lugar, como vamos a ver aquí, que atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Después de que salen de allí, ahí Pablo llega y encuentra a Timoteo y se lo llevan. Entonces Pablo va con estas instrucciones, ¿verdad? Y eso es lo que va a regresar a las iglesias que Pablo les predicó el evangelio. Es un regreso. Y miren cómo continúa aquí el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando Pablo va en esta ruta, hacia mano izquierda quedaba Asia. Ahí estaban todas las iglesias de Efesios, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, todas esas iglesias, Esmirna, quedaban en Asia Menor, las 7 iglesias de Apocalipsis. Eso era Asia Menor. Había un gran pueblo para predicar. Pablo quería ir a predicar a Asia Menor, a recorrer esas iglesias. Dice, pero el Espíritu le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que se tuvo que seguir de paso. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que esa quedaba al lado derecho, para el lado del estaba el Ponto, Galacia. O sea, primero esta región de Asia Menor, no. Ahora vamos a la derecha. Mira, acá hay mucha más gente también. Vamos a predicar acá. Dice, pero el Espíritu no se los permitió. La mayoría de las versiones en inglés dicen el Espíritu de Jesús, que eso es lo correcto. No se lo permitió. Aquí que vemos que la primera vez que intentaron ir a Asia fue el Espíritu Santo. Aquí vemos que cuando intentaron ir a la derecha, al lado de Bitinia, el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, ya junto al mar, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie, rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Para ir a Macedonia había que embarcarse y cruzar hasta la otra región de donde se encontraba esta ciudad, de Macedonia. Era la ciudad de Filipos donde estaba el carcelero. Pablo no tenía dirección de ese hombre ni sabía nada, fue una visión. Pero fíjate lo que dice. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios el Padre, aquí tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo y Dios al Padre, dando entendido que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Ahora sí entendías por qué. Un hombre en Macedonia, un carcelero, era el hombre que Dios quería salvar. Y allá te vas, Pablo, allá te vas. Y zarpamos pues a Troas, venimos en rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. El resto de la historia ya la saben. Pablo primero no sabía de ese hombre, le predicó a unas mujeres donde Dios salvó a Lidia también, por eso era necesario ir allá. Dios abrió el corazón de una mujer religiosa, pero que todavía no estaba en la gracia correcta. Dios le abrió el corazón y creyó el Evangelio. Después, por circunstancias de que Pablo le sacó un demonio de adivinación a una muchacha, el hombre que perdió la ganancia con ella porque cobraba dinero, porque ella adivinaba la suerte, pero era un espíritu de adivinación. Pablo se cansó de que ella le gritara que ellos eran siervos de Dios y que predicaban el camino de salvación. Otros se hubieran puesto contentos. Pablo se molestó de esa insistencia porque sabía que ese mensaje no venía de Dios, sino de Satanás. Y sacó ese espíritu de la mujer y eso le costó que los azotaran y los metieran a la cárcel. Pero es que en la cárcel se encontraba el hombre que Pablo iba a salvar. Cuando ya estaba Pablo en la cárcel, a las 12 de la noche estaban cantando himnos al Señor, él y Silas. De pronto, un terremoto, se les cayeron las cadenas de los pies y el carcelero estaba listo para matarse. Clavó la espada en el suelo y se iba a tirar sobre ella porque dijo, estos presos me los encargaron. Y un romano si fallaba, como era hombre de honor, se mataba. Así que en esas circunstancias Pablo le dice, detente. De ahí al cielo, Señor. Ustedes ya saben la historia. Mi punto es las circunstancias. Cómo Dios mueve las cosas. Como los está moviendo aquí. Por eso dice, le era necesario pasar por Samaria. Y estaba ahí. Así que ya vimos las circunstancias, cómo se mueven. Ya ven lo que Dios hace, tan importante que es cuando Dios va a salvar a una persona. Ahora esto nos introduce a nuestro segundo encabezado. Tiempo, circunstancia para la predicación del Evangelio. ¿Cuándo es necesario? Como dicen algunos religiosos por ahí, que donde quiera, hermano, usted llegue y predique el Evangelio, métase a los trenes, autobuses, donde quiera predique. No, lo único que piensan que estás loco, fastidioso. ¿Me entiendes? No, así no, eso no hizo nuestro Señor. Y si ese hubiera sido el caso, Pablo no le hubiera pedido a los hermanos que oraran para que Dios proporcionara lugar, para que Dios abriera puertas. No es como un loco que debemos predicar el Evangelio. Dios pone las circunstancias y el tiempo también. Lo veamos aquí. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Cómo se le ocurrió a las 12? Dicen que la mayoría iban en la tarde. Bueno, Dios tenía el tiempo. Dios es Señor del tiempo. Esa es la realidad. Vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Comienza la conversación. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. O sea, no fue casualidad. Pero qué bonito se acomodó para que Cristo se quedara solo a predicarle el Evangelio a esta mujer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana. ¿Cómo pretendes tomar agua del mismo lugar donde yo tomo un samaritano si nosotros somos como perros para ustedes? Y la razón, muchos ya la saben. Los samaritanos eran simplemente judíos que pertenecían a las 10 tribus del norte, que fueron también igual que Judá, saqueados por el imperio de Nabucodonosor. Y los que se quedaron ahí fueron los más pobres y siempre los imperios dejaban gente de otros lugares para que se mezclaran.
Y lo que estaba ahí eran judíos mezclados con paganos. Y eso eran muy despreciados por los judíos de Judea, ¿verdad? Que eran puros. Entonces por eso era así la cosa. Así que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una rivalidad muy grande. Entonces por eso había 3 caminos para ir a esa región. Uno junto al mar, el otro por las montañas, pero el más derecho era pasando por Samaria. Es el que no tomaban los judíos. Los judíos rodeaban cualquier camino, pero Jesús era necesario pasar por Samaria. Era necesario, porque era guiado por Dios. Y Dios le dijo: ahí tengo un pueblo. Así que estamos viendo las circunstancias. Y vamos a ver aquí en el libro de Hechos 17, versículo 16, algo más de cómo Dios prepara el escenario para la evangelización. Pablo, después de lo que pasó en el carcelero de Filipo, tuvo problemas ahí, se fue a otra ciudad, y así es como llega aquí a Atenas. Atenas era la metrópolis de la idolatría y del conocimiento. Así que Pablo llega ahí en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, refiriéndose a Silas y a Timoteo, que se habían quedado porque a Pablo lo sacaron para que no corriera peligro su vida. Por eso él llega a Atenas y los está esperando. Su espíritu enardecía, viendo la ciudad entregada en la idolatría. Un santo no se puede quedar quieto viendo esto, ¿verdad? Acuérdense lo que dice la palabra de Dios refiriéndose a Lot, que su alma se ponía triste, su alma se deprimía viendo la conducta de los sodomitas. La alma de un santo siempre se va a poner así cuando ve esto. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Era un lugar como el púlpito, el lugar donde solo los grandes pensadores hablaban ahí. Un lugar no cualquiera se podía parar ahí a hablar. Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es la característica de la falsa religión. Quiere oír algo nuevo, siempre quiere oír algo nuevo. Y Pablo iba a traerles algo nuevo. Entonces Pablo usó estas circunstancias. ¿Ustedes quieren oír algo nuevo? Pues les voy a hablar algo nuevo. ¿Verdad? Es lo que ellos querían escuchar. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sos muy religiosos. Pablo usó las circunstancias. Iba a hablar algo nuevo. Y bueno, estoy viendo que tienen muchos dioses y que cada uno habla de un dios. Voy a usar estas circunstancias. Y Pablo dice, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Mirando ahí todos los altares de los diferentes dioses, miré esta inscripción: al Dios no conocido. Dice Pablo: este es el momento, esta es la circunstancia. De aquí me agarro. ¿Les gusta oír algo nuevo? Le voy a hablar de esto. Al que vosotros adoráis, pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. De este Dios les voy a hablar yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, y de imaginación de hombres. Que aquí Pablo está predicando el evangelio, los está atacando con sus mismas herramientas. Qué un momento tan oportuno, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo jamás iba a predicar el evangelio sin presentar esta mala noticia. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, ¿verdad? Que se arrepientan. Y por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Estaba predicando dos cosas, que el evangelio completo es el arrepentimiento y predicar a Cristo, su obra, su muerte y su resurrección, que es donde se obtiene la salvación de las almas. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. O sea que ahí para la cosa. Ven cómo Dios dio las circunstancias y el momento para hablarle. Al final dice que algunos de los que estaban ahí creyeron el evangelio. O sea que no se perdió toda la cosa, ¿verdad? Entonces esto es bien interesante para nosotros. Por eso en Colosenses 4, versículo 3, Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo pedía oración para el momento, para predicar la palabra. Dios mueve las circunstancias, Dios es Dios del tiempo y de las circunstancias. Pablo, hablando de orar en todo tiempo, también dice en Efesios 6, 19, y por mí, o sea, hablando de que se ore todo tiempo, dice, y también por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Todo es en oración, es Dios el que hace todo, Él mueve las circunstancias. Porque si no esperamos que el Señor abra puertas, corremos el peligro de echar lo santo a los perros o a los cerdos. Que eso es lo que hace esa gente que no espera a que Dios abra puertas. Llegan, hermano, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso por mí, por bien fácil. Y otros, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Oyes, y caen por todos lados. ¿Y qué están haciendo? Que la gente blasfeme lo santo. Como lo dice Mateo 7:6. No des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso te puede salir caro, porque por tu culpa están blasfemando los incrédulos. Sé prudente, espera el momento del Señor. Dios te va a abrir una puerta. De repente la persona te va a decir, oye, ¿tú crees en Dios? Wow, ya me abrieron una puerta, ahorita voy a hablar. ¿O por qué tú actúas así? ¿Por qué tú no eres como los demás hombres? Mira, es que yo soy creyente, mira, aquí ya Dios te abrió una puerta. Pero no, si un hombre está preocupado por ciertas cosas, tú vienes aquí con esto, vas a cometer un error muy grande. Hasta aquí esto. Ahora vamos a pasar a nuestro próximo encabezado. La buena noticia del evangelio, ¿verdad? Vamos a continuar en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, hablando con la mujer, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Interesante lo que le dice Jesucristo, el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, ahí quién era el don de Dios, Él era el mismo, Él era el don. Porque por la razón que nosotros salvos es porque de tal manera amó Dios al mundo, que iba a creer, que dio a su Hijo. Yo soy el don, aquí está el don parado enfrente de ti. Si tú conocieras ese regalo que Dios dio a la humanidad para que los hombres sean salvos, tú me pedirías a mí agua viva, ¿verdad? Como Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, que eso es el don, es otro sinónimo de don, de regalo, más la dádiva, más el don, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el don, eso es lo que le estaba diciendo. Continuamos en el 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aquí vemos que los enemigos de la fe, siempre usan la razón, ¿verdad? Es la razón. Acuérdense que cada vez que queremos presentar el evangelio, luego comienza ¿qué? La razón. Espérate. Aquí está ella razonando. Señor,
¿Cómo? Si tú no tienes con qué sacarla, ¿cómo me la vas a dar? ¿Y qué es lo que hacen las personas cuando le predicas el evangelio? Oh, yo tengo un problema. Yo no creo que exista un Dios. ¿Por qué se mueren niños en todas partes? La gente muy intelectual, muy listos. Luego encuentran un montón de pretextos para no creer en Dios. Tampoco yo puedo creer en un Dios que mata niños. Tampoco yo no puedo creer en un Dios que esto y lo otro. Tienen un montón de cuestionamientos. ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo murió hace un año? ¿Dónde estaba Dios cuando mi esposo me pegaba antes? Siempre hay algo, ¿verdad? Eso es la falsa religión. Siempre piensa así. Esta mujer es eso. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Otra de los problemas que enfrenta el evangelio, cuando Dios va a presentar el evangelio a una persona, ¿cuál es? Aparte de esto que les dije, viene esta otra cosa. Oh, no, espérate. A mí mis padres me enseñaron que amar a la Virgencita de Guadalupe o a la Virgen del Carmel. No, eso es mi tradición. No, la tradición tampoco. Es otra cosa que te estorba. No te metas con eso. Aquí la mujer dice, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo en el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿A qué está apelando? A su tradición religiosa. Ella era hija de Abraham también, aunque pagana, pero era hija de Abraham, igual que los demás judíos. Entonces ella, ¿qué está usando? Se está refugiando en su religión. Cuando tú le quieres predicar el evangelio a cualquier persona, luego se sienta en dónde, en su religión. ¿Acaso lo tuyo es mejor que lo que yo tengo? Esto me enseñó mi madre y mi abuela y todo el tiempo hemos creído lo mismo. Esa es otra traba en la evangelización. Siempre lo vamos a ver. Pero viene Jesús, responde Jesús y le dijo, cada vez que Dios habla hay que poner atención. Aquí habla Dios. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que se alimente de la religión falsa nunca se llena. Nunca se llena. Y no va a tener nunca lo que quiere. Siempre va a tener ese hueco en el alma que solo lo llena Cristo. Ninguna imagen, ninguna religión falta llena ese hueco, solo Cristo. Por eso cualquiera que siga bebiendo de esa falsa religión va a seguir teniendo sed. No importa que toda tu vida te la gastes en una iglesia donde no prediquen a Cristo, vas a seguir teniendo sed. ¿Verdad? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¡Wow! ¡Qué lindo es el evangelio! ¿Verdad? ¿Cómo se lo presenta a ella? Aquí vemos, pero aquí le predica diferente a Nicodemo, exactamente, porque Nicodemo era un religioso. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es el nuevo nacimiento? En espíritu. Ok. A ella le dijo otra cosa, le dice exactamente lo mismo, pero pero en diferentes circunstancias. Aquí la necesidad era el agua, ¿verdad? Cristo le presenta el evangelio como agua, pero agua viva, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Lo que es el agua viva. Bendito Dios que tenemos su palabra. Juan 7, del 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Verdad? Aquí está el agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo en espíritu. Dice, las palabras que yo hablo son espíritu, en espíritu. Así tienes que nacer de nuevo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que Cristo aquí está predicando todavía, estando Él en la tierra. Todavía no venía el Espíritu. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya enviaré al Consolador, que es el Espíritu de Dios, o el Espíritu que también fue tomado de Dios como de Cristo Jesús. Él los va a guiar a la verdad. Así que vemos nosotros aquí que es la misma cosa, pero se lo presenta en forma de agua viva que nunca tendrían sed. Así que vemos aquí que la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua
para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La falsa religión siempre viene por conveniencia humana. Ok, aquí diríamos, bueno, si la mujer le dice, dame de esa agua, wow, ya creyó, ya se salvó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio es una muy buena noticia. Lo presentan de esta manera, algunos. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Solamente acepta a Cristo y bienvenido al reino de Dios, nos vemos en el cielo. Hermoso evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando lo presentan así, está incompleto. Es una buena noticia seguida de una mala noticia. Pero que dicen unos que hay que dar primero la mala, pero yo digo que hay que dar primero la buena, porque así es como está aquí. Ahora, oigan esto. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Por qué? Porque lo que le prometió se miraba muy bien, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. No has entendido, mujer samaritana. Estás pidiendo terrenal, quieres algo terrenal. Todo el que se acerca a Dios para mejorar su casita, para buscar que la mujer lo quiera más, para que sus hijos no anden en drogas, están equivocados todavía. Están pidiendo eso por otra cosa. Están equivocados como esta mujer, para yo no sacarla, para no fatigarme, para no sufrir. Imagínate, yo no tengo que andar cargando este cántaro que pesa mucho. Me la das, ya no voy a tener sed y ya no tengo que venir a sacarla. Si para eso quieres a Dios, te equivocaste. Esta es vida eterna. Hasta aquí estamos viendo cosas que no son el verdadero evangelio. Así que hasta aquí es la buena noticia, es hermosa. Pero la mala noticia es necesaria, porque la mala noticia es precisamente la que hace que nosotros, cuando dice una persona, yo creo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo de creyentes, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¡Wow! Yo creo, cree en Cristo y ya eres salvo. Ok, pero hay una manera de probarlo. Porque luego sigue Juan 3:18, ¿verdad? Que el que en Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Pero luego dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas y la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahí entran en las obras. Las obras no es como salvación, sino es la prueba de que eres salvo. Tú dices que creíste, tus obras van a mostrar que si creíste o no. Las obras no salvan a ninguno, como dice la Biblia, pero sí prueban que la persona creyó en Dios. Así que eso es lo que hay que hacer. Ahora hasta aquí la buena noticia y ya vamos a ver la mala noticia del evangelio. 16. Jesús le dijo, aquí sigue, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahí se metió en un problema, ¿verdad? Esa es la mala noticia. ¿Qué está haciendo Cristo? Presentando la ley. ¿Ya creíste? ¿Ya estás pidiendo el agua? Ok, llama a tu marido. Vamos a ver si es verdad. A ver si de veras creíste. Llama a tu marido. Dice la mujer, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto es lo único que estás diciendo, la verdad, ¿verdad? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¡Wow! Eso es bueno. ¿Por qué? Porque me parece que tu palabra es palabra de Dios. El profeta es el hombre que trae palabra de Dios. Me parece que tu palabra es de Dios. ¿Por qué? Porque me desenmascaraste. Porque me dejaste sin nada. Porque me mostraste mi pecado. ¿Cómo sabías tú eso? Me parece que eres profeta. La verdad a lo que Dios nos conducirá será su palabra profetizada y revelada por las Escrituras. A esa verdad Dios nos va a conducir. Aquí en Efesios 4, versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído, si de verdad le creéis, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, si eso es verdad. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu. O sea, para eso Dios pone el espíritu, para que te renueve en vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios. ¿Cómo? En la justicia y santidad de la verdad. No en tu verdad, en la verdad de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el que te guía a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La revelada en las Escrituras. Ahí te lleva, a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer de pecado
para poder arrepentirnos. De otra manera no se puede arrepentir. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Por eso Cristo le está diciendo a la samaritana, yo te voy a dar el agua de vida, que es el Espíritu Santo, para que nazcas de nuevo, ¿verdad? Y ahora sí, cuando ya tienes eso, ahora sí te vas a poder arrepentir. Vamos a ver, Juan 16, versículo 8. Vamos a ver que solamente cuando tienes el Espíritu Santo te puedes arrepentir. Una persona no puede creer ni arrepentirse sin el Espíritu Santo, porque dice Gálatas 5 que los frutos del Espíritu Santo, entre ellos se encuentra la fe, ¿verdad? ¿Y cómo vas a tener la fe si no tienes el Espíritu? No se puede. Así que, y luego los otros, como dice, templanza, mansedumbre, bondad, benignidad. ¿Qué son esos? Son cosas buenas. ¿Cómo vas a ser bueno si eres malo? Te tienes que arrepentir, ¿verdad? Y el arrepentimiento también es un fruto del Espíritu Santo, como lo vamos a ver aquí. Juan 16, 8. Jesús dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya sabemos que de pecado por cuanto no creyeron en Él. O sea, ¿quién va a convencernos de pecado? Jesús, el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él nos va a convencer de pecado. Lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que lo que es el Espíritu Santo, Él es el único que te puede convencer de pecado. Así te vas a arrepentir, hasta que te convenzan de pecado. Porque apenas hoy me estaban diciendo alguien que habló con una persona que le dijo, pero yo no he hecho nada malo. ¿De qué quieren que me arrepienta? Dice, yo normalmente no hago nada así, cosas malas. Yo no mato, no robo. Bueno, esa es tu justicia y esa es tu verdad. Pero la verdad de Dios es que hay un pecado que está sobre todos los pecados. Es como si a mí me dijeran, ¿qué es pecado? Solo hay uno. Todo lo demás salen de Él. ¿Cuál es? El no amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Si tú no amas a Dios así, ahí estás pecando, ahí estás quebrando la ley. Y todo lo demás son hijos de Él. ¿Por qué razón matas? Porque no amas a Dios. ¿Por qué razón amas más a tu esposa que a Dios? Por eso. ¿Por qué razón amas a tus hijos más? ¿Por qué razón amas al mundo más? Por ese mismo. Porque Dios no es el centro de tu vida. Y donde está tu corazón está tu tesoro. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo te convence de pecado. Y vamos a ver aquí en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre para ver lo que significa el Espíritu Santo. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no llega y se va, se queda para siempre. Se puede entristecer, pero no se va. En los creyentes verdaderos no se va. Se va en los que no creyeron de verdad. Y el Espíritu de verdad, ¿ves? Es el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque no viene a actuar por su propia cuenta. Igual que Cristo, solo hace lo que el Padre le dijo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No lo va a recibir nunca. Porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Qué lindo es esto, ¿verdad? Lo conoces, si eres creyente, porque mora en vosotros. Y estará en vosotros, siempre estará ahí. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros, dice Cristo, por medio de mi Espíritu. Y dice aquí, el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, dice Cristo, y vosotros en mí y yo en vosotros. Fíjate, qué relación la Trinidad. Yo estoy en mi Padre, dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí está la unión. El 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿De quién está hablando? De Él y su Padre. Y haremos morada con Él. El Espíritu Santo, no lo menosprecies, es tan poderoso, es lo equivalente a Dios y a Cristo juntos adentro de ti. Pero Dios sigue estando en el trono, en su cielo, Cristo sigue estando a la diestra del Padre, pero por medio del Espíritu Santo lo tenemos nosotros. ¿Verdad? Por medio del Espíritu Santo, eso es lo que Cristo le ofreció a esa mujer. El Espíritu Santo. Ahora que lo conoces, mira qué don tan grande. Que dice Cristo, si conocieras el don de Dios, yo soy ese don de Dios. Porque yo mismo voy a venir y voy a morar adentro de ti. Cuando yo me vaya, por medio del Espíritu, yo voy a estar adentro de ti. Por medio del Espíritu. Más el Consolador, dice el 26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él te va a guiar. Y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Y por si esto es poco, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, por medio del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, sí, sigo viviendo en la carne, y eso por eso peco, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la lucha que tenemos. La mala noticia es que tenemos el mundo del cuerpo de muerte. Y mientras vivamos en este cuerpo de muerte, aunque el Espíritu Santo está adentro, hay dos hombres adentro. Uno que se deleita en la ley de Dios y el otro que quiere servirle al mundo y a la carne. Pero cada vez la palabra de Dios dice que vamos haciendo morir al hombre viejo. Lo vamos desapareciendo y se va imponiendo el espiritual dentro de nosotros. Esa es la buena noticia. Así que la buena y la mala noticia están tan juntas que no las puedo separar. No les voy aquí los bosquejos que siguen no se los puedo separar. Decir, ok, ahorita les voy a hablar la buena y luego les voy a hablar la mala. No, porque la buena y la mala noticia del Evangelio es como una moneda, dicen algunos teólogos, de dos caras, con el águila y el sol, o como un parto de gemelos. ¿Me entienden? Tienen que nacer los dos, ¿verdad? Y la moneda, así es, la fe y el arrepentimiento están íntimamente relacionados. Por eso no los pude separar, así que se los voy a dar juntos. ¿Qué es lo que voy a mostrar ahora en lo que me queda de tiempo? Y a manera de aplicaciones, porque no va a haber, no me va a quedar tiempo. Ahí mismo van a estar. Es esto, que la predicación del verdadero evangelio siempre tiene que tener los elementos de la fe y el arrepentimiento. Vamos a ver al mismo tiempo otra cosa interesante, que se presenta primero la buena noticia, siempre, y después la mala noticia. ¿Por qué? Porque la fe, ¿verdad? La fe es la que recibe y la gracia. La fe es la mano que recibe la gracia. Entonces la fe es la que recibe al Espíritu Santo. Esa es dada por Dios. Y ahora sí, cuando el Espíritu está dentro de nosotros, entonces nos podemos arrepentir. Porque entra lo limpio a poner en evidencia lo sucio de nosotros. Y eso es lo que nos va a hacer que nos arrepientan. Y por eso vamos a ver, si puedo, si no, donde me quede, 7 evangelizaciones. Unas son interesantes, ver las diferencias. Unas que Cristo mismo las hizo en persona. Cuando el Espíritu Santo no había llegado, Él hace la labor del Espíritu Santo. Cuando Él le dice a la mujer, llama a tu marido, Cristo actúa como el Espíritu Santo. Cuando ya Cristo no está en el mundo, eso que Cristo le dijo, lo dice el Espíritu Santo. Cuando en una persona, tú le presentas el Evangelio completo y el Espíritu Santo la redarguye de pecado. Pero ahí fue Cristo diciendo, llama a tu marido. Y Él fue el que la puso en evidencia de su pecado. Se lo puso delante de ella. Así que vamos a ver la buena noticia del Evangelio. Dios conocía su inquietud, su pregunta secreta. Estamos hablando primero de Nicodemo. Vamos a ver aquí en lo de Nicodemo. Es la primera vez que Jesús evangelizó, ¿verdad? Aquí vemos que se trata de un hombre fariseo, de un hombre culto en la ley. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Este hombre sabía que Cristo venía de parte de Dios. Dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto era interesante porque Cristo dice que sus discípulos creían en sus señales. Aquí vemos a este hombre creyendo en sus señales, pero todavía no nacía de nuevo. Aquí viene la mala noticia, que a la vez está junta con la buena noticia. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. La buena noticia está implícita, como más adelante la vamos a ver, la mala noticia implícita. Está implícita porque dice, ¿dónde está aquí la buena noticia? Porque esta no es buena. ¿Por qué? Imagínate, yo me quiero salvar y vienen y me dicen que tengo que nacer de nuevo. Pues es una muy mala noticia. La buena noticia fue que Nicodemo venía con toda esta teología, con todo este conocimiento, siendo el hombre uno de los más grandes maestros de la ley, a preguntarle a un hijo de un carpintero desconocido que trae una doctrina diferente, cómo ser salvo. Pero ¿cómo yo le voy a preguntar a ese hombre? ¿Cómo yo le voy a hacer? Es como cuando quieres pedir dinero prestado y te dicen que la única persona que tiene dinero es el más chismoso del pueblo y el que no te quiere. ¿Cómo le voy a decir a ese hombre? Va a andar hablando de mí.
Pero ¿qué te parece que cuando tú llegues a su casa, te diga él, ¿y cómo andas? ¿Cómo andas con el billete? No, pues ando mal. Yo te presto lo que quieras. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Eso es lo que le pasó aquí a Nicodemo. Él traía, ¿cómo le voy a preguntar esa cosa yo a este hombre? Va a decirme, pues tú eres el mero mero. ¿Cómo tú me preguntas a mí? Pero Cristo le contesta, cuando este hombre ni siquiera le había preguntado. Este hombre le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y Cristo le contesta, respondiendo Jesús le dijo, no le dijo, sí vengo de Dios, o mira esto, lo otro, no. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Aquí le presenta la buena noticia y la mala noticia, que hay que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer en el Espíritu, y eso él no puede. Le dice Cristo a Nicodemo en la analogía, esto es como el viento. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde vas, pero cuando llegue lo vas a sentir. Así es el Espíritu Santo. Es como nacer de nuevo. Tú no escogiste a tu papá, no escogiste a tu mamá, tu nombre, pero naciste, ¿verdad? El nuevo nacimiento es por Dios. Va a llegar, pero cuando lo tengas, un día sopló el viento y un día Nicodemo supo cuando creyó en Cristo Jesús. No voy a abundar en eso porque ya están los sermones que prediqué de eso, pero simplemente mi punto es la buena y la mala noticia del Evangelio. Así que, y ya vimos que después que fue salvo él, vamos a ver el caso de Zaqueo. Otra vez, aquí vemos esta otra evangelización. Este hombre era un hombre curioso, tenía curiosidad, quería ver a Cristo. Un hombre con muy mala fama. No tan solo era pecador, era el jefe de los pecadores. Era un hombre de muy mala fama. Aquí lo vemos en Lucas 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Nicodemo quería ver a Cristo, pero venía con una multitud de personas grandes. Tenía dos problemas. Primero, que era un hombre de muy mala reputación, pecador, y esos hombres era difícil que se acercaran a Cristo porque los mismos discípulos no los dejaban. Y segundo, era muy chaparrito, ¿verdad? Y la multitud no lo dejaba ver, así que se subió a un árbol sicamoro que abundaban mucho en esa región. Se subió al árbol y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Wow, ¿me entiendes? La buena noticia. Zaqueo quería ver a Cristo y se la puso bien fácil. Se para enfrente de él y le dice, hoy voy a estar en tu casa comiendo contigo. Imagínate qué noticia tan... ¿Cómo le presenta el Evangelio? ¿Por qué? Porque el Maestro Dios tan grande, él presenta el Evangelio de acuerdo a las circunstancias. Aquí la circunstancia, ¿cuál era? Yo te quiero ver. ¿Cuál era la circunstancia? Me muero por saber de ti, quiero verte. ¿Y qué le dice Cristo? Hoy voy a estar en tu casa. Es una muy buena noticia, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver la mala noticia. Aquí está implícita. La mala noticia está implícita. La vamos a saber por la respuesta. A otra vez. Pero esta es al revés. Miren esto. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, después de la comidita, después de la conversación que Cristo tuvo con él, ahorita van a saber lo que Cristo le dijo. Puesto en pie, dijo al Señor, le dijo a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces lo robado. La ley decía 2, y si yo lo regreso 4 veces. Y la mitad de lo que tengo se la doy a los pobres. Y aquí vemos lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Wow. Así que ¿cuál fue la mala noticia? Después, ¿cuál fue? Que Dios le presentó la ley. Le dijo, eres un ladrón. Eso se lo dijo el Señor, eres un ladrón. Por eso se para y le dice, Señor, de lo que me robé lo regreso. La ley dice doble, no, yo lo regreso 4. Y todavía lo que me sobra, se lo voy a dar la mitad a los pobres. Dice Cristo, hoy llegó la salvación a esta casa. Así que vimos una muy buena noticia y luego una mala noticia, ¿verdad? Pero que al final de cuentas las dos son buenas. ¿Por qué? Porque la ley te hace que te arrepientas. Y no puedes ser salvo si no te arrepientes. La mujer sorprendida en adulterio, otro escenario, otra circunstancia, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el escenario? Un peligro tremendo, la muerte. Estaban a punto de matarla, de lincharla. Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta. No, ya se fueron. Los confrontaste con su pecado y se fueron todos, ¿verdad?
Y aquí están la buena y la mala noticia juntas. Le dice, ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¡Wow! Esa es la mejor noticia del mundo, porque no solo le salvó la vida, porque se fueron todos y ya no la apedrearon, sino que no la condenó. Ese es el evangelio, una muy buena noticia. Vete y no peques más, le presenta la ley, para que se arrepienta, ¿verdad? Ese es el punto, y siempre es lo mismo. El hombre de la cruz, parece que no tuvo tiempo. Vamos a ver, Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto lo repiten los sinópticos, esta misma lectura de esto que pasó, ¿verdad? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Los 3 evangelios repiten esta historia, pero vamos a ver algunas cosas que narran diferente de los otros. Veamos algunas diferencias claves. En Mateo 27:44 dice, lo mismo le injuriaban también los 2 ladrones que estaban crucificados con él. Así que aquí no era uno bueno y otro malo. No, los 2 estaban infuriando, los 2 criticaban a Cristo, los 2 estaban aventándole fuego a Cristo. Los 2 eran unos malvados, pero de pronto Dios se apiadó de uno. De pronto Dios decidió salvar aún ahí, en ese momento. Fíjense cómo pasó. Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue condenado con los inicuos. Aquí es para probar otra vez que esos hombres eran malos los 2, ¿verdad? Y luego en Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero acuérdense que allí es uno solo, pero antes eran los 2 que le injuriaban. Respondiendo el otro le respondió, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¡Wow! ¿Qué te hizo cambiar? No estaban ustedes los 2 criticándolo, pero aquí este hombre algo cambió en él. Le dice, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Imagínate, ahora este hombre se está reconociendo su pecado. Este hombre se está arrepintiendo. Se arrepintió. Vemos aquí la súplica. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La buena noticia de la respuesta es, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la mejor noticia. Y al mismo tiempo la mala es que debidamente a tu pecado hoy también te mueres. Hoy vas a pagar por tu pecado. Pero no te preocupes, hoy estás conmigo en el paraíso. ¿Ven? Eso es la misma cosa. Y voy a ir al caso de Cornelio ya. Porque realmente yo estoy viendo que el tiempo no me alcanzó. Nada más para mostrar, tenía 3 ejemplos del libro de Hechos. De cómo en el libro de Hechos, ya sin Cristo presente, está también el asunto de la buena y la mala noticia del Evangelio. Pero me interesa más esta parte de lo que es en Hechos 10. Vemos nosotros que Cornelio era un hombre militar, ¿verdad? Romano. Un hombre muy importante, pero que Dios lo salvó, un hombre que estaba haciendo cosas buenas. Y que simplemente Dios decidió salvarlo. Hechos 31, y dijo Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Fíjate el hecho de Cornelio. Un ángel está confirmando estas cosas. Y luego en el versículo 2 dice que Cornelio era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Parece que este hombre era salvo. Todas estas cosas tenía. Viene un ángel a decirle que sus oraciones y sus limonas llegaron hasta el cielo. Luego vemos lo que es el testimonio de este hombre. Era temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre parecía que no le hacía falta nada, pero Dios le había revelado que tenía que hacer venir a Pedro para que Pedro le contara algo, ¿verdad? Es necesario que Pedro venga. Es necesario, todavía te hace falta algo. Y Pedro precisamente viene y cuando Pedro llega, luego le habla de esta forma. Este es el discurso en el 42. Dice Pedro que Cristo les mandó que predicasen al pueblo y testificaran. Es el que a Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pone a Cristo como el único juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el único que puede perdonar los pecados, le dice Cristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, era necesario que le predicara el evangelio correcto para que ocurriera esto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ven ustedes cómo hasta allí que recibió el Espíritu Santo, este hombre realmente nació de nuevo. Así que la mala noticia dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando él llegue, él te hablará. Es que es necesario que hagas esto. En otras palabras, te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir. Estás haciendo limosnas, estás haciendo buenas obras, estás orando siempre, pero te tienes que arrepentir. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Ahí es que él se pudo arrepentir. Si no tienes el Espíritu Santo, no te puedes arrepentir. En última instancia, hermanos, me quedo con que Dios nos haya mostrado y nos haya hablado y como una aplicación especial de esta mujer samaritana viendo esta historia, es, miren lo que es el evangelio. Cuando ella viene al pozo a sacar agua, ¿verdad? Su problema de esta mujer se encuentra con Dios y tiene la oportunidad de recibir el don de Dios, ¿verdad? Y entonces su problema de ella era que ella estaba buscando su felicidad en un hombre ideal. Ella buscaba el hombre de sus sueños. Ya le calé con el primero, me salió flojito. Ay, sí está bien guapo y trabaja mucho, pero el problema es que trabaja tanto que casi no viene a la casa. Déjame le calo con el tercero. Agarra el tercero, hombre, sí, está rico, guapo y todo, pero pues es muy mujeriego. Bueno, también lo deja. No es. Y ya llevaba 5 y todavía no encontraba su felicidad. No la vas a encontrar en ningún lado. Por eso me duele cuando yo veo carteles en el freeway. Problemas con tu mujer en el divorcio, problemas de dinero, problemas de que tus hijos andan en drogas. Vengan aquí, vamos a orar por ustedes. Qué cosa tan falsa. Cristo no le solucionó el marido perfecto, le solucionó su vida eterna. Su problema no eran los hombres, le faltaba a Dios. Porque nosotros tenemos ese hueco en el corazón que solo lo llena Cristo. Y si no, Cristo está en nuestras vidas. Siempre vamos a estar deseando, es por este trabajo. Es porque la mujer no salió la que yo quería. Es por los hijos. Es porque si me pagaran otro poquito. Es por esto. No, es porque te falta Dios. Y Dios cuando viene no te va a cumplir esos deseitos que tú quieres. No se los cumplió a la mujer. No le digo, aquí está el marido correcto. No, aquí está Dios. Aquí está el agua viva. Esto es el evangelio, salvación, vida eterna, y aquí se encuentra el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es el único gozo y la verdadera vida. Aquí se acabaron todos tus problemas. Oremos, hermano, que Dios nos abra la mente, y a los que están sin Cristo, que tomen de esta agua que, como dice la Escritura, es gratuita, sin dinero y sin precio. Es el agua viva, es el Espíritu Santo que Dios da a los que van a creer. Oremos a Dios para que esto se haga posible y que Dios nos haya hablado por su palabra. Padre bendito, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Oh gran Dios, gracias por tu vida, Señor. Gracias por ese don que nos diste tan grande del Espíritu Santo. Gracias por esa guía que nos fortalece, que hace que hombres débiles y pecadores puedan presentar tu palabra, y haces que hombres que no escuchan verdad hoy escuchen verdad. Gracias por esa magia que pone tu Espíritu en nosotros, Señor, por ese glorioso regalo que nos diste. Gracias por Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo, por darnos el arrepentimiento para vida. Te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.